Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar cómo tejer a 2 agujas este bonito punto que se llama punto de velero. Es una puntada muy sencilla, consta de 12 vueltas nada más que se van a repetir constantemente. Como pueden ver, queda con mucha textura. Esto lo hace ideal para tejer mantas, bufandas, pies de cama, ese tipo de prendas que nos quedan muy acogedoras, muy abullonadas. Bueno, con este punto luce de verdad fantástico y es muy sencillo en su ejecución. Como les dije, tiene 12 vueltas que se repiten constantemente. Es interesante porque todas las vueltas son diferentes. Entonces lo mantiene a uno como muy concentrado en lo que estamos tejiendo, pero bueno, pues eso es como lo maravilloso del mundo del tejido, ¿no? Que cuando estamos tejiendo nos olvidamos de todo lo demás y simplemente nos metemos ahí en ese maravilloso mundo. Bueno, espero que les guste. A mí me gustó mucho, la verdad, y está sencillo, repito. Espero que les guste, así que bueno, pues sin más vamos a empezar. Para tejer el punto de velero necesitamos un número de puntos que sea múltiplo de 3. Yo monté en este caso 18 puntos más 2 puntos de orilla, así que tengo 20 puntos en la aguja. Vamos a empezar tejiendo la primera vuelta y la primera vuelta se tejen todos los puntos de derecho. Mi punto de orilla en esta vuelta lo voy a tejer porque es su primera vuelta, después ya no. Ahora tejo los 18 puntos que forman la puntada, en este caso, todos de derecho. Muy bien, y el último punto, que es de orilla, lo voy a tejer de derecho retorcido. Muy bien, esta fue la vuelta número 1 y este va a ser el lado revés de la labor. Aquí donde tenemos la hebra en el lado derecho es el lado revés de la labor. Ahora tejemos la vuelta número 2 por el derecho de la labor y vamos a tejer todos los puntos de revés. Así que deslizo el primero que es punto de orilla y luego todos los puntos de revés. Llego al final de la vuelta de revés y el punto de orilla de derecho, retorcido. Ahora la vuelta número 3 también la tejemos todos los puntos de revés. Así que deslizo el primero y tejo de revés. Muy bien, y terminamos esta que es la vuelta número 3 por el revés de la labor. Ahora vamos a hacer la vuelta número 4 por el derecho. Deslizamos el punto de orilla y ahora vamos a tejer 2 puntos de derecho. Eso es para empezar la vuelta. Y ahora el patrón que vamos a repetir constantemente consiste, fíjense muy bien, en deslizar el punto que sigue de la aguja izquierda a la derecha sin tejer. Dejo la hebra por detrás de la labor y tomo el punto como si lo fuera a tejer de revés, pero solo lo paso, lo deslizo. Y luego tejo 1 y 2 puntos de derecho. Ese es el patrón que voy a estar repitiendo constantemente. Un deslizado y 2 puntos de derecho. Y otra vez un deslizado y 2 puntos de derecho. Un deslizado, 2 derechos. Un deslizado, 2 derechos. Y terminamos la vuelta. Esto continuaríamos cuantos puntos tengamos. Pero como ya llegué al final de la vuelta, simplemente tejo el punto que me queda de derecho. Y luego mi punto de orilla de derecho retorcido. Y esa fue la vuelta número 4 por el derecho de la labor. Ahora, para la vuelta número 5 es muy sencilla. Esto es por el revés de la labor. Deslizo el punto de orilla y luego tejo 3 puntos de revés. Así voy a empezar la vuelta. 2 y 3 reveses. Y ahora el motivo que voy a estar repitiendo es deslizar el punto que sigue. Ese que deslicé en la vuelta anterior lo vuelvo a deslizar ahora igual. La única diferencia es que ahora tengo la hebra por delante.
Deslizo el punto de la aguja izquierda a la derecha y tejo 2 puntos de revés. Y otra vez deslizo el punto y tejo 2 reveses. 1 y 2. Deslizo y tejo 2 reveses. Deslizo y tejo 2 reveses. Y el último, deslizo y tejo 2 reveses. Y ya se me terminaron todos los puntos. Así se termina la vuelta. Y ahora tejo el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está. Y esa fue la vuelta número 5, que es por el revés de la labor. Ahora vamos a hacer la vuelta número 6 por el derecho de la labor. Empezamos, deslizamos el punto de orilla y tejemos 2 puntos de derecho. 1 y 2. Y ahora va el motivo que vamos a estar repitiendo toda la vuelta. Este punto que hemos venido deslizando simplemente lo voy a dejar caer de la aguja izquierda, lo saco, no se va a ir, no se preocupen, está muy alargado, no se nos puede ir. Ahora tejo los 2 puntos que siguen de derecho, 1 y 2. Retomo o recojo ese punto que dejé caer y lo tejo de derecho. Y otra vez, ese fue el motivo, va de nuevo. Dejo caer el punto alargado de la aguja. Dejo 2 puntos de derecho. Recojo el punto que dejé caer y lo tejo de derecho. Otra vez. Dejo caer el punto que vengo alargando. Dejo 2 puntos de derecho. Retomo el punto que dejé caer y lo tejo de derecho. Y otra vez dejo caer, tejo 2 derechos, retomo, tejo de derecho. Última vez, dejo caer, tejo 2 derechos, retomo y tejo de derecho. Me queda un punto que tejo de derecho. Ya terminé. Ahora tejo mi punto de orilla de derecho retorcido. Eso es todo. Esta fue la vuelta número 6 por el derecho de la labor. Vamos a hacer ahora la vuelta número 7, que es por el revés de la labor. Es muy sencilla porque simplemente vamos a tejer todos los puntos de revés. Deslizo el punto de orilla y ahora tejo todos los puntos de revés. Termino esta vuelta número 7, todos los puntos de revés, punto de orilla. Y ahora vamos a hacer la vuelta número 8. Fíjense muy bien, esta vuelta es diferente a todas las demás. Empezamos con el punto de orilla y ahora tejo 2 puntos de derecho. Ahora viene el motivo que vamos a estar repitiendo constantemente. Una lazada, 2 puntos juntos de derecho y un punto de derecho. Otra vez, una lazada. La lazada consiste en mandar la hebra de lana que tengo por detrás de la labor, le doy la vuelta y la paso por encima de la aguja. Eso es un lazado o una lazada. Ahí lo dejo. Ahora tejo 2 puntos juntos de derecho y luego un derecho solo. Y otra vez, lazada, 2 puntos juntos de derecho y un derecho. Repito, lazada, 2 puntos juntos de derecho y un derecho. Lazada, 2 puntos juntos de derecho y un derecho. Y ya terminé de repetir mi motivo. Ahora el último punto lo tejo de derecho. Y el de orilla, como siempre, de derecho retorcido. Esa fue la vuelta número 8 por el derecho de la labor. Y ahora para tejer la vuelta número 9, que es por el revés de la labor, es igual que la 7. Simplemente tejemos todos los puntos de revés. Las lazadas también se tejen de revés. Estos hoyitos que nos quedaron igual se tejen de revés. Terminamos la vuelta número 9. Todos los puntos de revés. Y ahora vamos a ver cómo tejemos la vuelta número 10.
Bueno, la vuelta 10 es otra vez por el derecho de la labor. Es muy sencilla. Vamos a empezar a hacer lanzados otra vez. Empiezo con el punto de orilla deslizado y ahora simplemente tejo 4 puntos de derecho. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Ahora empiezo, esto fue para empezar la vuelta. Ahora empiezo con el motivo que voy a repetir, que es otra vez con la hebra por detrás. Deslizo el punto que sigue y tejo 2 puntos de derecho. Deslizo y tejo 2. Y otra vez, deslizo y tejo 2. Eso es todo. Deslizo y tejo 2. Y el último, para terminar la vuelta, solamente deslizo y tejo un derecho. Así termino la vuelta. Y ahora el punto de orilla de derecho retorcido. Ya está. Vamos a ver ahora cómo hacemos la vuelta por el lado revés de la labor, que será la vuelta número 11. Entonces empiezo deslizando el punto de orilla y ahora tejo para empezar la vuelta solamente un punto de revés. Y ahora empiezo con el patrón que voy a estar repitiendo constantemente, que consiste en que el punto que deslicé en la vuelta anterior lo voy a deslizar otra vez. La diferencia es que la hebra la tengo aquí delante de la labor. Entonces deslizo un punto y tejo 2 puntos de revés. Repito el motivo, deslizo un punto y tejo 2 reveses. Deslizo y tejo 2 reveses. Y repetimos este patrón tantas veces como puntos tengamos. Terminamos la vuelta con 2 puntos de revés. Y el punto de orilla. Ya está, esta fue la vuelta número 11. Y ahora vamos a terminar con la vuelta número 12, que es por el derecho de la labor. Entonces deslizo el punto de orilla. Dejo 2 puntos de derecho, 1 y 2. Ahora fíjense muy bien. Los 2 puntos que siguen en la aguja izquierda los voy a deslizar a la aguja derecha, sin tejerlos, solo los deslizo. Ahora, dejo caer ese punto que vine alargando en las vueltas anteriores y regreso los 2 puntos que deslicé, los regreso a la aguja izquierda. Ahora, retomo el punto que dejé caer y lo tejo de derecho. Y tejo los 2 puntos que siguen de derecho. Ahí terminó mi motivo. Lo voy a repetir. Deslizo los 2 puntos que siguen de la aguja izquierda a la derecha. Solo los voy a deslizar ahí para que me den oportunidad de dejar caer el punto alargado. Ahora regreso los 2 puntos que deslicé, recojo el punto alargado y lo tejo de derecho. Y tejo los 2 puntos que siguen de derecho. Otra vez. Deslizo los 2 puntos que siguen a la aguja derecha, dejo caer el punto alargado, regreso los 2 puntos que deslicé, recojo el que dejé caer y lo tejo de derecho. Y tejo los 2 puntos que siguen. Y otra vez deslizo los puntos que siguen, dejo caer, regreso, recojo, tejo de derecho y tejo los 2 que siguen de derecho. Última vez, deslizo, dejo caer, regreso, recojo el que dejé caer, lo pongo en la aguja, lo tejo de derecho y tejo los 2 que siguen de derecho. Y ahora tejo el último punto que tengo para terminar la vuelta de derecho. Y mi punto de orilla. Y esta fue la última vuelta, la vuelta 12. Entonces ya se fijaron cómo la primera vez estos puntos alargados los inclinamos hacia la izquierda. Y ahora para terminar el motivo o la vuelta número 12, hacemos lo mismo pero alargando los puntos hacia la derecha, cruzándolos hacia la derecha. Y así nos forman las velas del velero. Por eso se llama
punto velero, aunque ya saben que los puntos se pueden llamar de cualquier forma, como cada quien los quiera bautizar, de una región a otra del mundo, cambian los nombres, eso siempre pasa. Y bueno, lo que vamos a hacer a continuación es empezar nuevamente a tejer desde la vuelta 1, que es por el revés de la labor, todos los puntos de derecho, y repitiendo constantemente de la 1 a la 12, de la 1 a la 12. Es un efecto muy bonito el que logra esta puntada. Y así es como queda finalmente la puntada. Aquí yo tejí 3 motivos, es decir, son 36 vueltas lo que yo tejí aquí y se ve así. Como les dije al principio, es un punto que luce mucho en mantas, en bufandas, en pies de cama, ese tipo de prendas lucen con este motivo y ya vieron que es muy sencillo. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal y bueno, ya saben, abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos los tutoriales que tenemos, tanto de tejido a 2 agujas como de tejido a crochet. Y como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.